Hola a todos, y vamos a ver 10 páginas web de Minecraft muy útiles, empezando por la menos interesante hasta la más útil de todas, así que vamos a ello. Pues vamos a empezar con esta página, y es que seguramente hayas visto a alguien, un youtuber o streamer, que en vez de tener en el tótem la textura por defecto, tiene un tótem con su propia skin, y eso se hace con esta página de aquí. Aquí puedes meter tu nombre de usuario, por ejemplo voy a meter el mío, y si le das a generar, te va a generar un tótem con la skin del jugador, como podéis ver. Entonces tenemos tres estilos. Tenemos el Mini-Me, que sería un estilo imitando el Vanilla. El Full Body, que es un sprite 2D con la skin del jugador. Y luego tenemos el modelo 3D, que es un modelo 3D de la skin del jugador. Entonces seleccionas la que quieras y le das a descargar, y se descargará un paquete de texturas con el tótem modificado que podrás utilizar donde quieras. Seguramente te haya pasado que estés encantando un ítem y empiezas a poner encantamientos y de repente el coste se dispara. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por el orden de los encantamientos, y para arreglar eso está esta página de aquí. Esta página lo que hace es básicamente calcular el orden de los encantamientos para que el coste sea el mínimo posible. Entonces aquí seleccionamos el ítem que queremos encantar, por ejemplo una espada, y los encantamientos que le vamos a poner, por ejemplo filo, aspecto ígneo, empuje, botín, reparación, barrido e irrompibilidad. Entonces cuando le das a calcular te va a aparecer aquí a la derecha el coste total que va a tener y una serie de pasos. Por ejemplo, el primero es combinar la espada de diamante con un libro de botín 3 y te va a costar 6 niveles. Entonces, si sigues estos pasos, vas a conseguir encantar la herramienta gastando el mínimo de experiencia posible. Que créeme que es muy útil con herramientas que tienen un montón de encantamientos, como puede ser las botas o la espada. Esta puede ser la página web más conocida de todas, y es que ¿quién no ha escuchado sobre Chunkbase? Esta página lo que hace es que tú le metes una semilla, que puede ser la semilla de tu propio mundo, y te muestra un mapa con todos los biomas y las estructuras que tiene y dónde están situados. Por ejemplo, esta semilla de aquí, sé que tiene estos biomas y estas estructuras. La brújula esta sería el spawn. Y por ejemplo, pues en estas coordenadas, en x-456 y z-504, hay un templo de la jungla. Entonces, aquí te deja poner la versión en la que estás jugando, y aquí la dimensión, porque esto funciona también en el Nether y en el End. Y además te deja filtrar por estructuras. Aquí están todas las estructuras del juego y, por ejemplo, quiero buscar aldeas. Pues lo quito todo menos las aldeas. Entonces, las quito todas y me aparece un mapa con todas las aldeas del mundo. Además, también te permite filtrar por biomas aquí abajo. Por ejemplo, vamos a buscar las islas de setas y fijaos que se ve muy claramente dónde están las islas de setas. Entonces, es una web muy útil, especialmente si te quieres ir a explorar muy lejos. Pero cuidado, porque en algunos servidores se puede considerar trampa. Si eres de los que les gusta decorar con banderas, por ejemplo poniendo letras o números, te va a gustar esta página, ya que te permite obtener un montón de banners. Por ejemplo, letras, números y banderas. Entonces, por ejemplo, las letras. Seleccionas aquí el color del fondo, por ejemplo, blanco. El color de la letra, por ejemplo, negro. Y aquí te aparecen todos los comandos para obtener las letras. Además, también te permite obtener una shulker con todas las letras, por si necesitas todas, no tener que ir una a una. Y además también te muestra cómo hacerlas en supervivencia o si estás en Bedrock. Y lo mismo con los números, seleccionas el color del fondo, el color del texto, y aquí tienes todos los comandos para obtener los banners, cómo se hacen en supervivencia, y aquí el comando para la shulker box. Además, también tiene esta herramienta que te permite convertir un texto a bloques de Minecraft y quedaría tal que así.
La siguiente página es MapArtCraft y es que seguramente hayas visto a jugadores que tienen imágenes en su mundo o servidor de Minecraft. ¿Y esto cómo se hace? Pues en realidad son bloques colocados estratégicamente para que cuando hagas un mapa de la zona se vea una imagen. Y para facilitar esa tarea y no tener que hacerlo a mano, existe esta herramienta. Esta página te permite subir una imagen, por ejemplo esta, y te deja seleccionar una paleta de bloques para utilizar en el mapa y un montón de parámetros extra, como por ejemplo el tamaño en mapas, si va a ser 1x1, 2x1, 2x2, etc. Y aquí en medio te aparece una previsualización de cómo se vería el mapa. Entonces, una vez tienes todo como quieres, aquí a la derecha te aparece una lista de materiales que vas a necesitar para hacer el mapa. Y entonces ahora tienes dos opciones: o verlo online, que esto sería un mapa de donde tienes que colocar cada bloque, ¿no? O te puedes descargar la litemática y simplemente colocarla en tu mundo. Una vez lo tienes construido en tu mundo, ya solo tienes que pasar con un mapa por la construcción y la verdad es que se ve increíble. Esta es otra página bastante conocida, Vanilla Twix, y esta página lo que te permite es descargarte paquetes de recursos o datapacks que añaden pequeños cambios al juego. Entonces, por ejemplo, en los paquetes de recursos te aparece una serie de secciones y cada sección tiene unos pequeños cambios. Por ejemplo, este de aquí le quita las cerezas a la tarta, este de aquí cambia la iluminación, este de aquí hace que el ítem de la fogata esté animado. Entonces son pequeñas cosas y tú seleccionas las que quieras. Hay un montón de cosas. Fijaos que esto es un no parar. Entonces seleccionas lo que quieras utilizar y cuando le des a descargar, se va a descargar un solo paquete de recursos con todo lo que has añadido. También hay una sección con datapacks. Por ejemplo, este de aquí te permite poner brazos y cambiarle la pose a los soportes de armadura. Hay un montón de cosas por aquí. Yo os recomiendo que le echéis un ojo porque verdaderamente hay un montón de cosas. Y también hay una sección de crafteos, que este, por ejemplo, hace que puedas reconvertir las slabs y las escaleras a bloques. Esta aquí, por ejemplo, permite quemar la carne podrida. Hay un montón. Y eso, yo os recomiendo que le echéis un ojo, aunque sea. Habrás notado que últimamente se ha puesto muy de moda hacer construcciones con un gradiente de colores. A mí me pirra, me encanta, me flipa, me gusta, me apasiona, me enloquece, me cautiva ese tipo de construcciones. Pero si alguna vez has probado hacerlo tú solo, habrás notado que a mano es casi imposible hacerlo tan bien y te acaba quedando una mierda. Y para eso está esta página. Seleccionas un bloque de origen, por ejemplo, voy a elegir el concreto morado, y un bloque de destino, por ejemplo, el bloque de lapislázuli, y le das a generar gradiente de bloques. Y aquí te aparece un gradiente perfecto para pasar del color de origen al color de destino. Por ejemplo, así sería un degradado de Blackstone a andesita. Como veis, queda bastante bien. Y esto para construir está increíble. No sé a ti, pero a mí me gusta mucho cómo quedan estas cosas. Esto no es una web, sino un servidor de Discord, pero me parece muy útil y sinceramente merece la pena. Realmente podría hacer un vídeo de servidores técnicos de Discord, pero bueno. Este servidor básicamente lo que hace es recopilar un montón de granjas y de mecanismos de Minecraft Java. Y cuando digo un montón, me refiero a un montón, de los cuales muchos ni siquiera están en YouTube. Hay un montón de secciones con un montón de granjas. Por ejemplo, aquí hay granjas de madera. Hay unas cuantas. También hay granjas, por ejemplo, de bosses. Hay granjas de mobs. Hay granjas de hierro. Hay granjas de todo. Luego aquí en cada una de estas entradas tienes pues información sobre el creador, tienes los archivos de temática, una pequeña descripción, las instrucciones. En general está bastante bien este servidor de Discord. Yo cuando quiero una granja que produzca mucho y sea eficiente, la busco aquí.
Esta es para mí la segunda mejor página web de todo Minecraft, y es que es una pasada. Básicamente esto te sirve para generar comandos de una manera muchísimo más simple. Entonces, seleccionas el comando que quieras generar, por ejemplo, vamos a hacer un /summon, y aquí tienes un montón de parámetros. Entonces, aquí escribes el mob que quieras generar, por ejemplo, un skeleton, y aquí hay un montón de cosas que puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner un bloque de cristal en la cabeza. Aquí sería un glass block. Vale. Vamos a hacer que esté cogiendo una Enrod, por ejemplo. Y vamos a hacer que esté glowing. Y aquí arriba te aparece un comando con todo lo que le has especificado. Entonces, si lo colocamos en un bloque de comandos, podéis ver que se genera un esqueleto con todo lo que le hemos dicho, con la Enrod en la mano, el bloque de cristal y está glowing. Entonces hay un montón de comandos, aquí puedes generar texto, puedes utilizar un /gif, un /setblock, hay un montón de comandos y esta página es muy útil, especialmente si vas a hacer algo de pathmaking o datapacks o simplemente pues para hacer tus cosas. Te facilita muchísimo las cosas y te ahorra bastante tiempo. Esta es para mí la mejor página de todo Minecraft, ahora sí que sí, y es la wiki. Aquí está básicamente todo lo que vas a necesitar saber sobre Minecraft. ¿Que no sabes dónde se genera determinado mob? En la wiki. ¿Cómo funciona el spawn de golems? En la wiki. ¿Cuál es el radio del conduit? En la wiki. ¿Cuánto daño hace un lepisma? En la wiki. Aquí está toda la info que vayas a necesitar en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, aquí escribes sobre lo que quieres saber, por ejemplo, el Warden. Entonces, aquí te hace un pequeño resumen, aquí hay un montón de información como la vida, el daño, el tamaño, dónde spawnea. Aquí te explica un poco las mecánicas, el comportamiento. Aquí habla sobre los ataques, los sonidos, las IDs y los avances relacionados con el mob. Entonces hay un montón de información. Básicamente, si tú quieres saber algo, está aquí. Y a mí personalmente me parece una página que está muy infravalorada porque mucha gente simplemente no lo tiene en cuenta. También hay una wiki en español, pero no está tan actualizada y en general es peor, así que os recomiendo utilizar la oficial inglesa. Y simplemente si no sabéis traducir algo, pues lo traducís con el traductor y ya está. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, dale like si has aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.